Muy bien, vamos a trabajar hoy día en lo que son los patrones geométricos. Los patrones están insertos entonces dentro de lo que se llaman las secuencias. ¿Qué es lo que es una secuencia? Aquí podemos apreciar una secuencia. ¿Ya? Aquí también otra secuencia. Secuencia formada por patrones geométricos, ya sea que contengan letras, figuras geométricas o figuras. ¿Ya? El patrón es la unidad o la unidad de patrón. Es la unidad que forma estas secuencias. Las secuencias están formadas por la repetición de un patrón. Y en este caso tenemos que encontrar aquella unidad mínima que forma la secuencia. Es decir, aquello que se va repitiendo sucesivamente. ¿Ya? ¿Cuál es la unidad de patrón que se va repitiendo sucesivamente? Entonces, vemos aquí tenemos la letra A, luego tenemos otra A, luego tenemos una B, luego tenemos una C. Y luego nuevamente tenemos una A. Y vemos que se vuelve a repetir. Por lo tanto, podríamos decir que hemos encontrado el patrón. Comprobemos si esto es así. Si es así, efectivamente encontré el patrón o la unidad de patrón, lo que tendría que hacer es que esta serie de letras se vuelva a repetir de la misma manera. Veámoslo. A, B, C, A, B, C, A, B, C y A, B, C. He encontrado la unidad de patrón. Veámoslos acá. Tengo una figura pequeña, un rectángulo pequeño, un rectángulo más grande, un rectángulo mediano y vuelve a aparecer un rectángulo pequeño. Y se vuelve a repetir el patrón o la unidad de patrón. Entonces cierro esto y voy viendo que esto es lo mismo que eso. Y luego acá. Y luego acá. Y finalmente acá. Y el tercer ejemplo, veamos que nos encontramos. Tengo una flecha mirando hacia la derecha, una flecha mirando hacia la izquierda y luego otra flecha mirando hacia la derecha. Y se vuelve a repetir. Por lo tanto, aquí tengo mi primer patrón o mi unidad de patrón y luego esto se va repitiendo simultáneamente. He encontrado los patrones de cada secuencia. O es el patrón, la unidad de patrón que se va repitiendo de manera consecutiva en una secuencia. Vamos ahora entonces a pasar a otro tipo de pregunta que nos podemos encontrar para trabajar patrones. Y me tengo que completar con lo que corresponde, con lo que viene acá en estos tres espacios. Pero para poder hacer esto, lo primero que tengo que encontrar es encontrar el patrón o la unidad de patrón. Entonces tengo una cruz, un círculo, un triángulo y vuelve la cruz. ¿Ya? Entonces este sería mi patrón. ¿Ya? Porque se vuelve a repetir nuevamente. ¿Ya? Y se vuelve a repetir. Por lo tanto, tengo aquí tres unidades de patrón. Lo que vendría acá sería dibujar una cruz, porque es lo que viene, luego un círculo y luego un triángulo. Y estaría resolviendo de manera correcta esta operación o este ejercicio. Veamos qué viene acá. Tengo una flecha hacia la derecha, otra flecha hacia la derecha, una flecha hacia arriba y luego se vuelven a repetir las flechas hacia la derecha. Encontré nuevamente mi unidad de patrón, vuelvo acá, pero aquí no completo. Por lo tanto, si lo primero que tengo es una flecha hacia la derecha, lo que tiene que venir acá sería otra flecha hacia la derecha y después una flecha hacia arriba. Flecha hacia la derecha, flecha hacia la derecha, porque se vuelve a repetir el patrón. Veamos lo que pasa en el número 3. Tengo un triángulo grande y tres chiquititos. Triángulo grande y tres chiquititos. ¿Cuál es mi unidad de patrón? El triángulo grande junto a tres chiquititos. Por lo tanto, ¿qué vendría después acá? Un triángulo grande y tres triángulos pequeñitos. Luego acá tengo una especie de L, un triángulo y una línea recta de manera vertical. Y luego vuelve a aparecer esta figura o la L. Entonces inmediatamente identifico que este es mi patrón. Se vuelve a repetir acá. Y luego me ponen la N. ¿Qué figura tengo? Observo. Si esta es mi primera figura, lo que vendría acá sería un triángulo.
y luego esa rayita tengo el siguiente patrón. Luego la L y el triángulo. Y así sucesivamente voy completando. Nos podemos encontrar también con esto, donde aquí me piden marcar aquella figura que corresponde a la figura que viene según corresponde al patrón que me están dando. Entonces siempre recordarle que lo primero que tengo que hacer es reconocer el patrón. Y tengo un violín, otro violín, tres violines, una flauta, una guitarra. ¿Dónde se vuelve a repetir esto? Aquí. Por lo tanto ya he encontrado mi patrón. Son 3 violines, la flauta y la guitarra. Luego vuelven 3 violines, la flauta y la guitarra. Entonces aquí tengo un violín. ¿Qué figura corresponde? Aquí tengo el violín. ¿Qué figura vendría después? El violín. Y la marco. Luego tengo un tambor, una flauta, una guitarra, una flauta. Y aquí aparece nuevamente el tambor. Por lo tanto, aquí voy viendo que este será mi patrón, que se vuelve a repetir acá. Y aquí se vuelve a repetir. Pero no está completo. Tengo el tambor, la flauta. ¿Y qué viene después de la flauta? Una guitarra. Luego acá tengo las maracas. Después tengo un saxofón, otro saxofón, otra maraca. Y nuevamente se vuelven a repetir las maracas acá. Por lo tanto, he encontrado mi patrón. Luego se repite acá. Y me quedan 2 elementos sueltos. Y voy bien. Tengo la maraca, tengo el saxofón. Después, ¿qué vendría entonces? Otro saxofón. Luego acá tengo un pandero, otro pandero, un triángulo y un violín. Y nuevamente se vuelven a repetir los panderos. Ya he encontrado mi patrón. Se dan cuenta que uno cuando lo comienza a hacer se va haciendo más sencillo cada vez. Y me doy cuenta que la figura que tengo es el pandero. ¿Cuál viene después del pandero? Son 2 panderos, por lo tanto la que vendría después sería otro pandero. Seguimos. Aquí tengo otra especie de figura, tengo que seguir encontrando cuál es la que continúa después. Y tengo un hexágono, ¿no es cierto? Ahí es diferente, 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 diferente. Y aquí me vuelvo a encontrar con la figura similar a la primera en un principio. Entonces sería todo esto un patrón o la unidad de patrón. Luego, si este es igual a ese, este es igual a este que está acá, ¿cuál vendría? El tercero, que sería este. Y lo identifico acá. Este es el que me están pidiendo. Veamos acá. Un triángulo. Bueno, 4 triángulos. O más bien, bueno, hay más varios triángulos acá. ¿Ya? Pero esa figura. Dejémosla como esa figura que está con el triángulo superior. Tiene un circulito arriba. ¿Ya? Y se repiten 2 acá. Luego vuelve a aparecer este mismo triángulo que está al principio. Por lo tanto ya he encontrado mi patrón. Una unidad de patrón. 2 unidades de patrón. 3 unidades de patrón. Y luego aparece este. Y vimos que después de esto viene un conjunto de triángulos hacia abajo, que sería este que está acá. Luego tenemos esta especie de rectángulos, 2 rectángulos hacia el lado, uno horizontal, uno vertical, y luego aparece nuevamente estos que están acá. Entonces tengo la unidad de patrón acá y la unidad de patrón acá. ¿Cuál sería el que viene después? Exactamente, este que tengo acá. Veamos por último este ejercicio. Tengo un círculo trazado con 2 diagonales y un puntito dentro. El puntito está ahí, este está acá, ahí, acá, y aquí se vuelve a repetir el de la primera imagen. Por lo tanto puedo encontrar que aquí tengo mi primer patrón o mi primera unidad de patrón, mi segunda unidad de patrón, y luego tengo este, que es el mismo que está ahí, y este que es el mismo que está ahí. Por lo tanto debería corresponder que venga este. Y aquí lo tengo. Y para terminar esto, vamos a transcribir los patrones. Y se pueden transcribir con letras. ¿Cómo hago esto? Desde la letra A en adelante. Esta primera figura es, vamos a llamar la figura A. La segunda figura es distinta a la primera, por lo tanto vamos a llamarla B.
La tercera figura distinta de la primera y de la segunda le vamos a llamar C. La cuarta figura es igual a la tercera, entonces va a ser C. Esta es distinta a las demás, vamos a llamarla D. Luego me aparece la primera figura, entonces empezamos a llamarle A. Aquí aparece la segunda que es B, C, C y D. Y aquí encontramos la traducción de este patrón. A, B, C, C, D. Y encontramos A, B, C, C, D. Y encerramos la alternativa. ¿Se comprendió? No tanto. Veámoslo de nuevo. En este segundo ejercicio. Esta primera figura le vamos a llamar A. La segunda figura es distinta a la primera, por lo tanto va a ser B. La tercera figura es distinta a la primera y la segunda va a ser C. La cuarta figura me fijo que es igual a la letra B, por lo tanto va a ser letra B. La que sigue, la quinta, es igual a la tercera figura, entonces va a ser C. Esta es igual a A, esta es B, y aquí se vuelve a repetir nuevamente. Entonces me puedo decir que aquí ya he encontrado mi patrón. Y la traducción sería A, B, C, B, C. A, B, C, B, C. Por aquí se vuelve a repetir la misma secuencia. Perdón, el mismo patrón. Vemos acá, tenemos una especie de carita de payaso o algo así. O 2X, un círculo y una especie de sonrisa. La primera figura, entonces, es letra A. La segunda es letra B. La tercera es igual a la segunda, por lo tanto sigue siendo B. Esta empieza a ser A, esta es A, esta es B, esta es B y esta es A, porque son iguales. Y ahora vemos A, B, B, A. Si esto fuera el patrón, tendría que haber un A y dos B. Pero aquí no hay, porque el que sigue es un A. Entonces podemos decir que todo esto sería mi patrón, porque acá vuelve nuevamente a aparecer A, B, B, A. Encontramos que aquí está la respuesta correcta. Espero que pueda servir lo que es el trabajo de patrones geométricos o con símbolos y la transcripción y encontrar el elemento que falta para poder desarrollar este tipo de patrones.